vamos a entrar en materia y nos acompaña como nuestra primera especialista, la licenciada Nitzia Góndola. Y hoy en Legal vamos a estar hablando precisamente de la división de bienes. Cuando yo estaba conversando con Nitzia, le dije, ups, división de bienes, es una parte como... Es la parte material, cuando te separes. Es muy sensitivo. ¿Quién se queda con qué? ¿Por dónde empiezo si me estoy divorciando o si me estoy separando? Así es, muy buenos días. Todos tenemos que tener en cuenta que sí, al momento de una ruptura, un matrimonio, sí se debe hacer una liquidación o división de bienes dependiendo de cómo se hayan pactado estos bienes cuando se casaron. Muchas veces no se hace, exacto. No se hace, cuando se contrae matrimonio hay un formulario que pide que las partes especifiquen cuál va a ser el régimen matrimonial que va a regir dentro de su matrimonio, no lo hacen y por ende la ley, el Código de la Familia establece para estas personas que no han decidido qué régimen le va a regir a su matrimonio, es el de participación en las ganancias. Todas personas que haya contraído matrimonio después de la vigencia del código, que fue a partir del año 1994, entran a participar de las ganancias de los bienes que haya podido tener su consorte. Así es que al momento de darse una liquidación, un divorcio, entonces tenemos que dividir a partes iguales las ganancias que se hayan dado dentro del matrimonio. Pero si son las ganancias exclusivas dentro del matrimonio, nada tiene que ver con lo que yo tenga como patrimonio previo a ese matrimonio. Ok, dentro de ese régimen matrimonial sí se van a contactar tanto el patrimonio inicial que tenía el consorte al momento de casarse, como el cónyuge al momento de disolver. Se van a ver los activos y pasivos. Allí se va a hacer una sumatoria, resta de todas las... ¿Quién hace eso? Un contador. Es necesario poner por peritos por las partes. Por las partes. Ya los tribunales últimamente no ponen peritos, contadores. Se establece que cada parte nombre el suyo y se hacen entonces estos estimados, el patrimonio inicial y el final que tiene cada uno de los cónyuges y se saca una ganancia en caso tal de que hayan ganancias. Pero solamente es ganancia, no es que me quedo con la mitad de lo que tenía mi pareja, no. Solamente las ganancias que hayan podido adquirir los bienes. Luego de... Como por ejemplo, luego del divorcio. Vamos a suponer una casa. Compramos una casa, compré una casa dentro del matrimonio que me costó $100.000. Con el tiempo adquirió $50.000. Entonces, esos $50.000 son los que se van a dividir a partes iguales. Exactamente. ¿Y cómo se divide? O sea, si no he hecho nada de esto, que yo creo que la gran mayoría no lo hace. El común denominador, pues no lo hacen. A la hora de separarnos, ¿cómo sé quién se queda? O sea, ¿cómo hacen para dividirse lo que tienen? O sea, yo compré el televisor, tú compraste la refrigeradora, de mutuo acuerdo, o sea, ¿cómo es eso? Ese tipo de cosas son un poco más complejas. No es necesario ir a un tribunal para dividir cosas, los utensilios que tenemos en el hogar. Pero yo he escuchado de casos de que están en guerra, que hasta eso se pide dividir dentro de un proceso que es absurdo. Lastimosamente, si no podemos llegar a un acuerdo y ser conscientes de qué pudo comprar cada uno de los cónyuges y hacer una división sana, entonces sí tenemos que ir ante un tribunal de familia y pedir que este juez, con este inventario y avalúo que van a hacer los contadores, se pueda hacer una liquidación pareja de todos los bienes. Pero ¿qué va a ocasionar esto? Que muchas veces tengamos hasta que vender las propiedades, porque si uno quiere dinero, entonces para tener sumas líquidas, entonces vamos a tener que vender varias cosas para... Exacto. Yo una vez escuché un caso de un carro y el señor lo estaba rematando porque él decía que no le quería, y la estaba casi regalando. Y tenemos que regalarlo que dárselo a ella. Yo dije, Dios mío. Y tenemos que tener en cuenta que los carros ni siquiera tienen ganancias. Los no, carros se van devaluando. Así es que no es que entran tanto en la parte de la liquidación. Así es que tendríamos que tener mucho cuidado con esa parte de los vehículos. Con las cosas, claro, con lo material. Yo quería preguntar, si yo me estoy divorciando porque el tema fue por infidelidad, es una infidelidad comprobada, que yo pude comprobar, ¿es igual el tema para la liquidación de los bienes o es falso de que me quedo con todo? Existe todavía mucha... como mucha oscuridad en esta parte, en ese tema. Hasta los mismos jueces de familia
Porque la ley habla de gananciales. Pierdo el derecho a los gananciales si soy declarado cónyuge culpable. Pero ¿qué pasa? El régimen que rige aquí en Panamá es la participación en las ganancias. El de los gananciales es otra liquidación o otro sistema que sí rige más bien en los países europeos. Aquí en Panamá casi no se usa los gananciales, pero los gananciales es que indistintamente yo haya comprado o mi esposo haya comprado bienes, los dos quedamos siendo dueños a partes iguales. Entonces allí yo perdería esa propiedad si yo soy sancionada como cónyuge culpable. Yo cuando me casé, por ejemplo, firmo esto de bienes separados, no debe haber conflicto. Exacto, no debe haber. Eso es antes de... Y no es necesario tampoco ir a una liquidación. Eso porque es ya antes eso está... de. Pero tengo una duda. Todos los casados antes de la vigencia del Código de la Familia, antes del 94, están por separación de bienes. Todos ellos no es necesario ir a una liquidación. Y si firmamos por bienes separados, pero dentro del matrimonio, pues hicimos negocios o ganamos ambos como pareja. Dentro del matrimonio igual todavía se pueden firmar capitulaciones matrimoniales, donde vas a escoger el sistema que quieres que rija para tus bienes. Puedes poner separación de bienes, puedes poner la participación en las ganancias o los gananciales, que vas a dividir a partes iguales lo que haya adquirido indistintamente cada uno de los cónyuges. Dentro de las uniones de hecho también se dan liquidaciones. Si tenemos 5 años de convivencia pacífica y singularidad, también tenemos derecho a liquidar los bienes adquiridos dentro de esa unión. Y estos van a ser divididos a partes iguales, independientemente quién haya comprado el bien. Si fue comprado dentro de esa unión, tiene derecho su pareja a recibir ese 50%. Si soy una unión de hecho, pero por ejemplo, yo no he ido a registrar realmente mi matrimonio como tal, porque bueno, no he ido. También esta ley, estoy amparada. Exacto, la ley prevé que a pesar de que no haya sido reconocido judicialmente el matrimonio, tienen los mismos derechos. Aunque yo solo tenía que presentar mis testigos que corroboren el tiempo. Exacto, irías entonces a un tribunal a pedir que se liquiden los bienes adquiridos dentro de una unión de hecho no reconocida, pero vas a demostrarle al juez que en sí, en efecto, se dio la unión y que estos fueron los bienes que se adquirieron. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando hay hijos de por medio? Es una casa que adquirimos los dos, y se está realizando un divorcio. Yo me tengo que, o sea, el hombre pues, o la mujer se tiene que ir, pero quiere la mitad de esa casa es de él, pero no puede desalojar porque están sus hijos. O sea, ¿cómo se hace eso? Exacto. Ese es el dilema de todos los días y que parte de recursos humanos, derechos humanos dice que no podemos violar los derechos del niño a tener un hogar, a tener un techo, pero tenemos una que mansión, tener después quiere mandarla a vivir un cuchitril. Lastimosamente tenemos que tener en cuenta que va a prevalecer el derecho de propiedad. Si los dueños son papá y mamá, papá y mamá tienen derecho a vender esa propiedad. Claro, cuidando que sus hijos mantengan el mismo estatus donde estaban viviendo. Y eso, pero sabemos, ¿quién lo corrobora? Se supone que es un juzgado de familia, un municipal de familia, que es el que va a ver la pensión, pero otra cosa que tenemos que tener en cuenta, que si antes se solventaba una casa con 2 salarios y ahora se da una división, es muy difícil mantener ese estatus social. Y eso sí ya lo están reconociendo los jueces. Y es algo obvio. Si antes para mantener un hogar, una casa muy bonita, grande, una mansión, yo necesitaba de 2 salarios y ahora solamente hay uno. Es imposible. Es imposible mantener. Claro, va a desmejorar un poco esa calidad de vida de los niños, pero sí se tiene que resguardar que lo básico de ellos se mantenga. Recuerde que en pensión alimenticia es mantener lo básico, no lujos ni demás, pero se tratará de que por lo menos su escuela se mantenga. Y la división, a la hora de la división de los bienes, si hay que vender la casa, lastimosamente se tendrá que la otra parte le podría comprar, yo te compro la casa. Y eso se hace también a la hora de calcular y que el contador diga, le tocan tanto, si se puede comprar la mitad de la casa, esa casa queda a nombre de uno de los cónyuges y los niños pueden mantenerse allí. Lo que se hace muchas veces es donar la mitad de sus bienes a sus hijos, vamos a decir,
la ahí lo mitad mía dejan. yo la dono a mis hijos y Sí. se pone la casa a nombre de los niños Así para es, que no se pasa tenga que nada. vender. Yo tengo una duda, por ejemplo, estamos hablando de gente que, que va a dividir la casa, que se va a poder ir, y si en un momento determinado yo no tengo la solvencia económica, me estoy divorciando de mi esposa y yo no puedo irme a vivir a otro lado porque no me puedo ir, nos podemos quedar en la casa, me tengo que ir de todas maneras. Te voy para otro cuarto. Me mudo al otro cuarto. Somos roommates. Exacto. En Qué la práctica se mantienen en la misma casa, viviendo en cuartos separados. No es lo recomendable, Claro. no es lo Más que sano, se pues. tiene que Sí, hacer. porque sería un poco Hay intenso. que ejercer ese derecho a la propiedad, sí, nos vamos ante un tribunal ya que no hay solvencia económica. El tribunal, al dar una liquidación de bienes, da 3 años para que esa persona que deba reconocer un dinero, una ganancia, pueda hacerlo. Poco a poco o con un bien o hacer los traspasos a través de los bancos y demás. Ahora yo le voy a poner Ceder tus aquí a la derechos cosa. por la, Más, por te la voy a Poner residencia. más complicaciones a esta complicación. Ok, ponte que pues una de las partes fue infiel, comprobado, como ya lo Comprobado. puso, pero la persona que fue infiel es limpio, pues, o sea, no tiene para irse para otro lugar, ningún pues no lado. puede. Entonces, se Lo comprobó tengo la que tener infidelidad, la ahí, otra no, parte jamás. comprobó la Le doy en la infidelidad. cabeza. Mentira. Ajá, ¿qué pasa? Mentira. Bueno. Porque lo que menos quiere una persona que le fue infiel es que la otra persona esté conviviendo en el mismo es texto. que automáticamente se da un divorcio, tú puedes pedir hasta el desalojo y el juez puede decretarlo. El Ok. juez, dentro del proceso de divorcio, puede pedir el desalojo de uno de los cónyuges. Claro, porque, o No además, tengo porque si me estoy divorciando quedarme a vivir con alguien. o aparte, Exacto. si, bueno, si no solo infidelidad, dice hay abuso, Exacto, violencia cualquier doméstica, tú otra no quieres causal vivir de bajo el divorcio, techo me van a de quedar una en mi persona. la ley Claro contempla que- y da la autoridad al juez para desalojar al cónyuge que esté faltando. Me voy a salir un Ey, poquito, abogada, ¿qué es pero... lo que- Ay, pero- Dios. ¿Qué dijo Amael? ¿Qué dijiste? Ven, Amael, Ven, Amael, ven, ven. Ven para la mesa. Dice, si no me quiero divorciar, pero mi esposa me obliga. Porque la amo. La ¿Podría quemé, un juez- pero la amo. ¿Podría, abogado, un juez mandarlos como a terapia como primera opción o no? Sí, yo no me quiero Cuando divorciar ya porque está la presente, Venga, venga, cuando venga. ya hay un Amo esa proceso casa, de amo divorcio en todo. trámite, es muy difícil que el juez mande a lo que es Pa' atrás. terapias. Sí hay una etapa de conciliación donde se les Claro. pregunta y se les recomienda poder hacer esto, pero ya esto es algo voluntario que tienen que tomar las partes. Ya es una decisión de ellos poder desistir, dejar el divorcio hasta allí e irse a terapias, pero es una decisión voluntaria. Si la persona que interpone el divorcio no quiere por nada del mundo desistir de esa pretensión, el divorcio seguirá su causa. Sí, ya no hay nadie entonces que la detenga. Exacto. Así Ok, que ahí lo saben. O lo detenga. O lo detenga, sí, exactamente, ¿no? Exactamente, También, desde un tranquilo, punto de tranquilo, mi vista. Amael, Sí. relajado. Importante. Ok, cuando hay un divorcio, la parte que se queda con los hijos tiene mayor potestad dentro, por ejemplo, de quedarse con la casa. No necesariamente. No necesariamente. No necesariamente. Como les digo, va a privar el derecho de propiedad que tenga cada uno sobre esa residencia. Sí se protege mucho a los niños de no tener que exponerlos y sacarlos de su hogar. entorno. Se va a tratar de mantenerlos en ese lugar, pero si la persona o el cónyuge tiene a dónde ir con sus hijos, se permite la salida. Si es que yo me puedo ir a la casa de mi mamá con mi hija para evitar un daño mayor, entonces yo me voy. Y para a evitar otra también que los residencia. niños de repente estén metidos Sí, en algún tipo de ese trifulca o de Exacto, problema que los va a dañar. y es lo que pasa cuando las Hay personas peleas. insisten Ay, en mantenerse viviendo juntos Es y verdad. existen las peleas. O Mucha sea, los más tensión, eso afectados no es son los sano. niños, son sus propios hijos los que ven. Entonces, separándolo del amor y todo esto, la recomendación final sería que ámense todo, pero cuando se van a casar, esto es lo tuyo, esto es lo mío, Separen, y de hagan aquí su en adelante separación de viene lo bienes. nuestro. Si no estamos, si nos casamos por amor y no por interés, se pueden hacer las cosas bien, correctamente. No porque, es que yo no voy a firmar ningún tipo de capitulaciones, porque es que a la hora que yo me divorcio de esta persona puedo quedar con Pues mucho esa es la dinero. moda, ya cuando las Pero, muchachas se van a casar, exacto. la mía le pregunta, Lo ¿y cómo fue en la recomendable negociación? es- ¿Firmaste? ¿Cómo es la cosa? Lo Ya. recomendable es recomendable, ¿no? hacer sus capitulaciones Sí, yo lo haría. matrimoniales, Creo que con dejar amor y todo lo hago. en blanco Vamos a firmar para aquí. que a la hora de si se da un divorcio no tener Por esa supuesto. dificultad y tener que pasar Y lo por tiene que hacer un todo el largo mundo, abogada, trámite. porque hay gente que... Sí. Yo que hago con esto en la mano. Ay, Lloramos. perdóneme, me estoy Todo apuntando es tuyo. a la abogada con la brocha de la yuca. ¿Qué es eso? ¡Qué horrible!
quería preguntarle, hay mucha gente que a veces no hace estas capitulaciones porque dicen, no, es que yo no tengo mucho patrimonio, no tengo mucho dinero, pero se pueden hacer, tú no sabes qué pueda pasar mañana. No, es que es necesario porque siempre dentro pasa. del matrimonio puedes recibir herencias, puedes recibir donaciones y todo eso va a entrar a la liquidación. Lotería. Si quieres mantener tu patrimonio lotería. fuera de un proceso, entonces es La mejor Chaguarma hacer las nos dio cosas los números, claras acuérdate. desde un inicio. Yo voy a hacer una última pregunta, lo prometo ya. He escuchado mucho cuando veo a artistas internacionales y me gustaría saber si eso se da en Panamá. Cuando se llega al divorcio, muchos famosos, independientemente de, no sé por qué habrán terminado sus Dame mi divorcios, sortija. les pagan una manutención a la persona y ponen una cláusula diciendo que cuando esa persona encuentre nuevamente el amor, va a dejar de pagarle esa manutención. ¿Eso también funciona para Panamá, ese tipo de cláusulas, o cuando se va Si a te- dar si te manutenciones casas, ¿no? a las esposas o no? Sí existe, sí se han dado muchos sabía. casos. ¿En serio? Son Amor contratos ya civiles, contratos entre dos personas, pero si es pensión alimenticia propiamente eso no es tal, negociar. no Pues. es permitido, porque si ya no tienes esa calidad de cónyuge o no tienes una calidad de cónyuge inocente, no tienes por qué mantener una pensión alimenticia. Ok. Así es que esa ayuda ya es algo que ellos deciden de forma voluntaria y puede ser que esa persona nunca se case y te Exacto. quedas pagando una Pagándole pensión toda la alimenticia vida. toda la vida. O no llamemos las O no pensiones se casa, alimenticias. pero tenga su cosa por ahí. No lo También llamemos me pensión dijo. que- alimenticia, sino que esa ayuda noble, yo- económica Una la ayuda tendrás que económica, dar por el exacto. resto Giovanna, de tu qué vida, noble de pero tu no parte es lo ofrecerte indicado. Oye, qué noble. Eso existe. Oye, te felicito. Que, ajá, eso Oye, existe, de yo no verdad, cosa. Giovanna, oye, Qué qué noble, bonito la eso. persona esa. Vas a mantener a Ay, tu no, exesposo yo no estoy. No, hasta que yo no, encuentre yo voy a. el amor. Oye, Yo ya, la doctora, la abogada. De verdad perdón, que- la abogada que Anicia ca- Góndola ya les dijo todo aquí. Ya va a firmar todas mis capitulaciones en la Te palabra. Te voy a decir algo, un Es consejo que las voy a te voy dar una firmar vez. todas. En tiempos de amor, firma todo para que cuando vengan los tiempos de guerra, pues esté todo más claro. Todo Así estipulado, mismo por su... es. Pero me interesaba saber esa parte porque siempre veo en el tema de cuando se divorcian los artistas, siempre sale, le va a dar ellos tienen dinero la de sobra pensión, para dar a la exactamente, otra pero persona. si encuentra un nuevo amor, se cancela. Yo digo, pero ¿cómo es eso? Y miren que también en Panamá se hacen este tipo de acuerdos. Cuando se da el divorcio y se declara a uno de los cónyuges culpable, sí existe el derecho a mantener una pensión alimenticia en calidad de cónyuge inocente a la otra parte. Claro, porque- y se porque da te esa cambia el panorama misma de y un se día da para esa otro. misma condición, que no contraiga nuevas nupcias o no mantenga una relación públicamente. Pero es en caso de que una de las partes ha sido declarada cónyuge culpable. Es la única manera de mantener pensión alimenticia, porque es pensión Abogada, pero alimenticia, es que no este tema está ayuda muy bueno. económica. Es que, ajá, Yo quiero donativo, preguntar otra exacto. cosa. donación. Una más y ya. Y, abogada, una más y ya. Por Ella ejemplo, tiene muchos problemas. Sí, yo tengo todo aquí en mi cabeza, lo quiero saber todo. La última, por ejemplo, en este tipo que nos acaba de mencionar de que si soy declarada culpable o no, y si la que resultó ser infiel fue la esposa, pero realmente el que tenía el poder adquisitivo era el O sea, ella era esposo. limpia y él era Ella va a tener que pagarle en algún caso algún tipo Una de pensión, una sí. pensión a su esposo. Si ella es declarada cónyuge culpable, él puede ir con esa resolución a un juzgado municipal de familia para que se le fije pensión Claro, Yo sé alimenticia. que ese el tema no dolor, tiene ese nada daño que ver. psicológico cuesta recuperarse. Pero sí, la ley lo permite. A pesar de que pueda ser que él no lo necesite, pero el juez va a tener que valorar la cantidad de dinero que podrá aportar ella y lo que en realidad necesite él, porque si no lo Y necesita. cuando hay infidelidad, Muy eso, interesante. eso, No la arregles, eso Erika, influye págame. para los hijos, para ver quién se queda con los hijos. No debe. No tiene nada que ver. No debe. Porque también hay gente que lo cuando es utiliza guardia y como- crianza vamos a ver es si es buen papá o buena mamá, otro, si tiene las que no tiene condiciones nada que para ver eso. Nada que mantenerlos ver estables. por qué se rompió no la tiene, relación. exacto, no tiene nada que ver con la relación de Ay, pareja. vamos a hablar no de debe eso. influir. Vamos la próxima, No debe próximo influir, tema. ¿sí? Que yo tenía Está tiempo bien. que no veía a la abogada Anicia Góndola, entonces me la traen hoy, yo tengo que preguntarle todo, ¿qué pasa? Tú divides todo. Me gustó Divide eso. todo, pero Pero lo que ganen excelente. juntos, Firma mitad y todo, mitad. Firma todo. Gracias, Pero abogada, qué buena por gente, acompañarnos. Sí, oye, estoy... Vayan, dejen de molestarme, señores. Arrancamos la mañana. Gracias, abogada, por estar con De nosotros. nada.